Bien, parashá número 41, Pinjas o Fines. Sale a veces en las Biblias tradicionales. Fines o Pinjas. Y hay un tema particular que me puso a meditar un poco y quiero empezar a compartir y a desligarlo a una serie de cosas, porque a veces creo que hay algunas palabras que relacionamos como si todas fuesen iguales y no es así. Y en esta ocasión me di cuenta de esto y dije, wow, creo que es bueno compartirlo, porque a veces nosotros asociamos algunas palabras y creemos que lo uno o lo otro es lo mismo y no, no es así. A veces habla unos mensajes profundos estos textos y no lo entendemos. Y bueno, hay muchos temas en esta porción de la parashá de Pinjas o de Fines. Y quiero invitarlos a que ustedes vayan a su palabra, a su Biblia, querido hermano. Vaya al libro de Números o Bamidbar, capítulo 25, verso 14 y 15. Números 25, verso 14 y 15. En esta versión dice así: el nombre del hombre de Israel que fue muerto por la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Madián. Cuando nosotros empezamos esta porción de la Torá, y vemos en muchos pasajes como que el tema central corresponde a que al acto que Pinjas o Fines realizó, debido a esto, ¿cierto? Y el Eterno dice que le va a dar una recompensa, y la recompensa es un pacto de paz o de shalom, y la que una o el sacerdocio se lo dará a él por la eternidad, ¿verdad? A perpetuidad. Pero nosotros tenemos que empezar a mirar una serie de cosas y circunstancias que sucedieron allí. Y sucede y pasa que los israelitas alcanzaron la exuberante, llanura de Moab. Y en Moab es donde empieza a hacer una serie de cosas allí. Entre esas pasa todo este acontecimiento de Pinjas o de Fines. Y resulta y pasa que es importante ver de quiénes eran descendientes estas mujeres o estos hombres de Moab. ¿Por qué es importante ver esto? Porque a veces nosotros solo nos fijamos en los detalles del momento, del instante, de la hora, del hoy y del nosotros, pero no miramos el de allá atrás, el de antes. Y vemos que en la porción de la parashá se nos nombran a todos los descendientes de las tribus de Israel, tanto los que estaban físicamente como los que ya habían partido. Y es decir, que cada uno de ellos en su circunstancia, en su situación, tienen un punto importante e enriquecedor. Y eso sucedía acá en el caso, no tan enriquecedor, de Moab. Y resulta y pasa que Moab, o esta línea de los moabitas, vienen de los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y todos sabemos qué fue lo que sucedió con Lot, ¿verdad? Cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Eterno le dice a Lot, sal. Él sale con sus hijas. Las hijas que estaban casadas parece ser que no salen sus yernos, ¿cierto? Se quedan allí, pero si sale Lot, sus hijas, su esposa, y su esposa voltea a mirar atrás, quedó como una estatua de sal, ¿verdad? Y llegan a un campo, llegan a un lugar, y allí Lot se acuesta a dormir y después todos vemos cómo sus hijas se acuestan con su padre y tienen relaciones sexuales con su padre, y de allí nacen dos pueblos que son bien complicados. Y una de sus transgresiones más fuertes y más ancladas, ¿cuál es? La transgresión del sexo, del incesto, como se conoce hoy en día, que es cuando se tiene relación padres con hijos o entre familiares cercanos, ¿cierto? Y esa situación y todo este problema, los madianitas que conocen o traían ese espíritu, sacaron la ventaja del pueblo de Israel en el concepto de Balak.
la porción de la parashá que antes vimos. Y en Números 31:16, Bilam dijo, su Dios es un Dios moral. Si puedes lograr que los hebreos sean inmorales, entonces el Eterno se va a deshacer de ellos. La Torá nos relata el método que implementaron los moabitas para hacer caer a los judíos, ¿cierto? Primero los moabitas enviaron ¿a quién? A sus mujeres. Hay un cuento, de acuerdo a los sabios, que dicen que ellos empezaron a ponerles puestos para que, o tiendas para que estas mujeres empezasen a vender productos, ¿cierto? Baratos, económicos. Y los hombres que venían de 40 años estar caminando por el desierto poniéndose la misma ropa, o más bien no quitándose la ropa que tenían, porque vemos que la palabra dice que tanto sus zapatos como todo les crecía conforme a su esto. Ven una tienda, haz de cuenta que eso es como cuando, más que todo las mujeres les pasa, con todo respeto, ¿no? Abrieron un nuevo centro comercial. Y yo no sé, abrieron un local X de una ropa de la que a usted le gusta, hermana. Dice, wow, necesito ir allá. Hoy necesito ir allá de shopping. Y van allá a ese centro comercial y empiezan ustedes a mirar por todos los locales y encuentran uno donde está la ropa que a ustedes les gusta. 80% de descuento. Y eso los ojos hacen, ¿cierto? Tenemos que entrar allá a comprar. Dicen ellos que eso fue lo que realizaron. Abrieron esa brecha y dieron de una u otra forma algo económico para que ellos se introdujeran allí, y cuando entraban allí, las cosas que empezaban a ver no eran las muy correctas. Por ahí hay un dicho que dice que es mejor viejo conocido que nuevo, que bueno por conocer, ¿cierto? Entonces parece que ellos no hicieron esa regla, sino que entraron y empezaron a ver una serie de cosas allí. Y a través de ellos, ¿de qué? De sus ojos cayeron en la transgresión de Moab. Pero vemos un silencio perturbante en Moshe y los grandes líderes. ¿Por qué? Pues resulta y pasa que sus transgresiones son como el pecado de hoy en día. Son como el hombre que tiene amante. El hombre que tiene amante no va a llevar a su amante al lado de la casa para que lo mire, ¿cierto? El hombre que tiene amante, si vive en el sur, se va a ir para el norte. Si vive en el norte, se va a ir para el oriente. Si vive en el oriente, se va a ir para el occidente. ¿Por qué? Porque necesita que no lo vean. Y eso sucedió con estos hombres. Ellos empezaron a caer en esa transgresión. Y, como la Torá dice, de acuerdo a las leyes y a los estatutos que el Eterno había puesto, necesitaba tener ¿cuántos testigos para ser juzgados? 2 testigos. Y al no haber testigos oculares de ese acto, ellos seguían transgrediendo, pero no podían tener el soporte para ejecutarlos. Hasta que pasa este problema de Pinjas con esta mujer. Y hay que ver que esta mujer no era cualquier mujer. Era una mujer que decía que era una ¿qué? Hija de un rey, de un líder de Moab. Y los sabios dicen que esta mujer despampanante, 60, 90, 60, ¿cierto? Mejor dicho, con curvas peligrosas y todo puesto, como hoy en día vemos a las modelos, necesitaba entrar y ser contundente. Y adivinen por quién quiso entrar y ser contundente. Por la cabeza, por Moshe Rabbeinu. Pero Moshe, en su inmenso temor y en su gran revelación con Hashem, nunca prestó atención ni se traspasó a las tiendas o a los lugares donde estas mujeres estaban. Y resulta y pasa que vamos en orden jerárquico. Y miren cómo trabaja el enemigo. Siempre va a ir por la cabeza. Pero si la cabeza no doblega, no flexiona, va a ir un poco más abajo y un poco más abajo hasta que logre entrar y cometer
su objetivo. Y en este caso entró por una característica y especial, y fue la tribu de Simeón. Y tenemos que recordar las dos primeras tribus de Jacob. La primera fue Rubén. ¿Por qué no cayó Rubén? Porque Rubén ya había tenido un suceso como estos. Porque Rubén ya había caído con una esposa de su padre. Y él sí sabía, y su descendencia sabía, las grandes consecuencias que podían tener si caían en qué, en adulterio y en fornicación. Pero vino después ¿a quién? A Simeón. ¿Qué sucedió con Simeón? Cuando este rey, recordemos un tiempo atrás, tomó a su hermana, ¿cierto? La menor, él se levantó en gran furia. ¿Y qué hizo este varón, Simeón, junto con sus hermanos? Mató a este rey, cortó la vida de este hombre justo, que quería convertirse al pueblo y que quería dar sus cosas para el pueblo y que el pueblo fuese para él, ¿verdad? Entonces él nunca negoció con este que sí quería. De ese mismo modo se introdujo. Estos nunca negociaron con Simeón. Hay una palabra que se dice medida por medida. De esa misma medida fue él o su tribu medido, ¿verdad? Pero el texto nos habla de una serie de personajes, ¿cierto? Nos habla de dos personajes particulares especiales. ¿Quiénes son? Estos que cayeron, ¿cierto? En esta circunstancia. ¿Y fueron quiénes? Fueron, vamos a encontrar en el capítulo 25, verso número 14, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. En estos nombres hay un misterio importante y particular a entrar a mirar. Y vamos a mirarlo así rápidamente. Porque cuando analizamos los nombres de estas dos personas a la luz de los textos de la Torá, de acuerdo a lo que nos habla el alefato hebreo y demás, encontramos una serie de cosas particulares. Y de ahí vamos a desplegar una serie de cosas más. Simri puede leerse o se traduce de acuerdo a su significado como mi canto o mi canción. El nombre de Simri. Y viene del verbo hebreo simer, que significa cantar, pero también está relacionado con la expresión samar, y esa expresión samar quiere decir cortar, como cortó su descendiente a este príncipe un buen tiempo atrás, ¿cierto? Y si nosotros invertimos las letras de esta palabra samar, obtenemos masar, y masar significa pudrirse o corromperse. Cuando nosotros no cortamos las cosas de raíz, como lo cortó Simeón en su momento, y damos lapsos en nuestra vida, las cosas se nos voltean. Y nosotros pasamos de ser los que cortamos, los que erradicamos, pasamos a ¿qué? A obtener un concepto de masar, de pudrirse o corromperse. Cuando tú no cortas el pecado de raíz en tu vida, te estás corrompiendo. Así es. Eso es como un árbol, decían acá. Se le quitan las hojas y vuelve y sale. Hay que cortar de raíz. Ahora vamos a mirar la palabra Simri y Masar. De acuerdo a los textos hebreos, y es bueno recordar que las palabras hebreas también son números, ¿cierto? Entonces, si encontramos Simri y Masar, vemos que esto en sumatoria son 247. Y vamos a ver ahora Cosbi. Cosbi. Encontramos en Cosbi que ella tiene la expresión hebrea de Coset,
que significa embustero, mentiroso. Por eso es sumamente importante el nombre de una persona. El nombre define el destino de la persona. No hay que tomar los nombres por deporte. No, el nombre define el concepto y el destino de una persona. Entonces, Koseb, que significa embustero, mentiroso, de acuerdo a los textos de la Torá, equivale a 34. Y es esto mismo que está relacionado con algo prohibido o que profana. Ejemplo de ello son los 39, perdón, corrijo, es 39. Ejemplo de ello son los 39 trabajos o melajá que están prohibidos realizar en Shabbat. Si miramos nosotros las prohibiciones del Shabbat con respecto al trabajo son 39. 39. Bien, ahora, cuando sumamos la gematría o los textos de Cosby, 39, con Simri, 247, el resultado que obtenemos es 286. Matemática tradicional, normalita. Y entendemos que el pecado de Simri y de Cosby habían causado un cortocircuito en el pueblo. Porque las bendiciones vienen de mano de ¿quién? De Hashem, ¿cierto? Y la mano de Hashem, que equivale a 10, o la palabra Yud, es 10. Con esa letra comienza el nombre del santo bendito sea, con la Yud. Y recordemos a Pinjas. Pinjas, el Eterno le dice, yo voy a darte mi pacto de Shalom, o de paz. Y acá voy a hacer un paréntesis. Pinjas ve que pasa este príncipe de la tribu de Simeón con tremendo bombón de mujer. Pero resulta y pasa que es que no es su esposa. Y él conoce cuál es la costumbre del pueblo. Y se da cuenta que esta mujer tiene todo menos la costumbre de su pueblo. No sé, supongamos que hoy en día tú ves a un hermano que cree en el Señor, ¿cierto? Y resulta y pasa que ese hermanito tiene una esposa que es un poco poco recatada. Y tú vas ahí con ese hermanito, o bueno, voy a cambiar el ejemplo. Hace un par de días, vamos a cambiarlo mejor. Hace un par de días fui al centro comercial a hacer una diligencia con mi esposa. Y tú sabes cuando hay una mujer normal, ¿cierto? Que va en su diario entorno y está normal, pero ves a esas mujeres que no están en su diario entorno y no son muy normales y son más bien un poco sospechosas, ¿cierto? Entonces, yo iba con mi esposa tomado de la mano por el centro comercial, íbamos hablando los dos y yo la estaba mirando a ella, y cuando volteo mi rostro hacia el frente me encuentro que venía un hombre alto así como Eric, ¿cierto? No era Eric, alto como Eric. Y venía con una chica que literal venía con brasiel y tenía una mini chaqueta. Yo creo que Pinjas vio algo así. El hermano bien vestido, porque este hombre estaba vestido normal, pero la chica no estaba para nada bien vestida. Y aquí suceden dos cosas. Hay que ver que de acuerdo a la halajá de ese momento, la ley que el Eterno le dio a Moshe y demás, tenía que pasar unas ciertas circunstancias para que se diesen cuenta y supiesen si de verdad este hombre era culpable o no. Por eso el método que utilizó Pinjas para matarlo no fue un método nada descabellado, todo lo contrario. Él necesitaba garantizar que estos estaban haciendo lo que él iba a decir que estaban realizando. Cuando este hombre entra con esta mujer a la tienda, dicen que van a tener relaciones sexuales.
Lo cual, si no estaba casado este príncipe y ella tampoco estaba casada, supongamos que no tenían esposos, estaban cometiendo ¿qué? Fornicación, ¿verdad? Si estuviesen casados, el uno del otro estarían cometiendo ¿qué? Adulterio. Y Pinjas entra a su tienda, hace una cosa que absolutamente nadie hace, entrar al espacio de privacidad del otro. Y los toma con una lanza y los atraviesa a los dos. Dicen los sabios que los atravesó por por las partes íntimas, por donde procrea el hombre y la mujer. Y quedaron los dos clavados de esa forma. Y cuando entraron los jueces del pueblo, necesitaban, obviamente, dictaminar un caso. Posiblemente muchos que tomaban a estas mujeres dijeron, Pinjas fue asesino, ¿cierto? Pero otros se levantaron y dijeron posiblemente, no asesinaba a nadie. Y el único hecho que queda para garantizar si sí o no era ¿qué? La foto o el estado en ese momento en que estaba allí. Y ahí es donde los sabios dicen, si Pinjas hubiese matado a este hombre antes de que este hombre hubiese tenido la unión sexual con la mujer, Pinjas hubiese tenido que ser muerto. ¿Por qué? Porque había matado a uno de los hermanos de su pueblo sin encontrarse y sin tener testigos que éste estaba cometiendo lo que él en su celo y en su espíritu había sentido. Pero como no fue así, sino que llevó las pruebas y las pruebas fueron fehacientes delante de los sabios, Hashem le dice, yo te voy a dar mi ¿qué? Mi paz, mi pacto de paz. Aquellos que se han levantado y que han cometido esto, no van a levantarse contra ti. Yo voy a ejecutar mi juicio sobre estos. Y sobre los otros que están acá y no cometieron absolutamente nada, no van a atacarte a ti por la acción fuerte y de gran celo que tú hiciste en tu vida. Pinjas cortó de raíz esta parte. Y entonces, haciendo este paréntesis, vamos a mirar aquí un par de cosas. Entendemos que el pecado de Zimri y Cosbi habían causado ese cortocircuito en el pueblo, ¿cierto? La mano de Hashem se había apartado del pueblo, había empezado a entrar plaga, ¿verdad? Si miramos los textos de la Torah y cada uno de los nombres, encontramos que 286 es la sumatoria de Zimri, Cosbi y la mano de Hashem. Y el resultado obtenido coincide con el mismo valor de la palabra Acor, que significa turbio o siniestro. Turbio o siniestro. De este modo vemos que quien verdaderamente realiza un acto de gran desenfreno, fuerte y demás, corta lo turbio y siniestro, que aparta la mano del Eterno del alrededor de los suyos. Nosotros tenemos que ser celosos, pero no celosos compulsivos sin tener un orden claro, ni una imagen clara. No, necesitamos ser verdaderamente celosos de las cosas del Eterno y celosos de muchas de las cosas de nosotros, pero teniendo una imagen clara, real, verdadera. Sé siempre tú celoso. Cuando entres a un lugar, cuando vayas a hacer algo, siempre mira, sé muy observador con todas las cosas. No vayas porque sí, no corras allá porque sí. Sé tú muy meticuloso con las cosas, con las invitaciones que te hagan, con toda aquella cosa que salga en un momento determinado. Determina y mira muy bien las cosas para que no caigas. Nosotros necesitamos para caer tan solo un segundo. Un segundo en nuestra vida puede hacernos caer de muchas cosas. Y quienes caminan en los caminos de la Torá siempre van a tener pruebas en su vida. Siempre vamos a estar ahí por el camino de la prueba, constante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trayendo la luz del Mesías a este mundo, tú nunca vas a dejar de ser probado. En todas las cosas. En la forma en cómo hablas,
en la forma como te expresas, cómo compartes con los demás, cómo te diriges en tu diario vivir. Todas esas cosas siempre van a estar ¿en qué? En prueba. Hace muchos años, otra vez estábamos en el centro comercial con mi esposa y mi esposa conoció hace un par de años atrás, antes de estar conmigo, a una pareja de pastores jóvenes, los muchachos, y se casaron y todo, ellos. Y resulta y pasa que ese día fuimos con mi esposa al centro comercial, estábamos así, y ella se quedó así mirando como muy detenidamente. Yo estaba muy ajeno del tema, y ella se quedó así mirando y llegó y me dijo, ay, mira, quién sabe qué pasó. Yo, ¿por qué, esposa? Mira, esta muchacha Clarita está con este muchacho, pero ese no es su esposo. Y ella está casada con Pedrito. Oh. Y después, película. Venía la muchacha y preciso se encuentra de frente con nosotros. Esa muchacha yo creo que se puso verde, amarilla, morada, todos los colores. Y no sabía qué decir. Y yo me quedé mirándola y me quedé mirando al hombre. El hombre, como si nada, no le importó absolutamente nada, ¿cierto? Pero la muchacha, tal vez por allá en lo profundo de su corazón, se hubo algo de vergüenza. Y se puso así, y lo único que le salió de sus labios, le presento un amigo. Le presento un amigo. Mucho gusto, no sé qué. Ah, bueno, hasta luego. Pasaron un par de tiempo más y el esposo se separó de ella por estas cosas. Y no dijimos nada. Él se dio cuenta de las cosas. Así que es bueno que empecemos a entender un poco esta frase que me causó a mí mucho tiempo de meditación. Y de aquí es donde quiero partir un poco más profundo la parashá. Entendimos entonces que cuando se aparta la mano del Eterno y empieza a haber iniquidad y todas muchas otras cosas, empieza a mostrarse todo turbio y siniestro, ¿verdad? Pero hay un texto en el libro de los Hebreos que me puso a meditar mucho. Y eso hace parte de los síntomas de la sociedad en que vivimos todos hoy en día. Y eso estaba sucediendo en los tiempos de Pinjas. Y dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 4, sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque los inmorales y a los adúlteros juzgará el Eterno. Y aquí, ¡pum!, me puso a pensar el Eterno a mí. ¿Qué es, a qué se refiere o qué significa la inmoralidad? Porque creemos a veces que el concepto de inmoral habla o hace alusión también a aquellos que son adúlteros. Pero vemos que el texto no está hablando que los inmorales adúlteros. Dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará el Eterno. Aquí hay dos conceptos diferentes de esa palabra inmoral. Y creo yo, y espero equivocarme con la ayuda del Eterno, que hay muchos en su pueblo que caminan inmoralmente, porque no sabemos qué significa el concepto de moralidad. ¿Qué es la inmoralidad? La inmoralidad es cualquier acción que se entienda como contraria a un código moral determinado. Textualmente dice el significado así. Es decir, que vaya en contra de las normas de lo considerado como bueno o deseable según las costumbres de una sociedad. Dicho de un modo más simple, una inmoralidad es cualquier cosa que vaya en contra de la moral establecida. A la hora de hablar de moral y inmoralidad, es importante entender que no existe una regla universal para distinguir los asuntos morales de los inmorales.
O sea, lo bueno de lo malo, sino que este criterio varía de sociedad en sociedad y de cultura en cultura. En esto tiene mucho que ver la religión, fuente de los códigos morales tradicionales, así como otros factores relacionados con el estilo de vida. Así, lo que resulta inmoral para una cultura puede no serlo para la otra. Y aquí ya me puso a meditar mucho más. Porque aquí nos está hablando que el concepto de moral o inmoral va sujeto ¿qué? De acuerdo a un entorno social y a un tipo de vida social. Y por eso hay muchos en los caminos de la Torá que se están convirtiendo al mundo porque están viendo el concepto moral de las personas del mundo y no el concepto moral del Eterno que puso en su Torá. Y eso estaba pasando en los tiempos de Pinjas. Para estas mujeres no era indiferente salir con cosas deshonrosas y vestirse como quisiesen. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su moralidad dentro de su entorno social, ¿cuál era? Acostarse con los tipos, tener sexo con ellos. ¿Algo parecido a lo hoy en día? Sí. La chica de 25 que vive en el mundo terrenal, carnal, va a buscar el de 50 porque es que ya tiene carro, casa y beca. ¿Cierto? Ya tiene platica. Y no le va a importar acostarse con ese tipo así no sepa absolutamente nada de la palabra. Y empieza a conducirse en los conceptos morales de estas personas. El que va a la fiesta, el que le gusta el trago, el que le gusta caer en adulterio, el que le gusta caer en fornicación. ¿Qué hace? Sigue los conceptos morales del mundo. El que acepta a los gays, el que acepta a las lesbianas, el que acepta la pedofilia, el que acepta todas estas cosas, está aceptando los códigos morales que la sociedad está implementando, pero no los que Hashem puso en su Torah. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un balance y tener claro qué tipo de moralidad tú sigues. Eso es diferente. Hay un ejemplo perfecto de ese concepto. Dice, de esto lo constituye el uso del velo. Hay un ejemplo de ello. El uso del velo en las sociedades del Medio Oriente para las mujeres es considerado como una norma moral vigente e importante. Las mujeres que no lo utilizan en sus distintas variantes incumplen una norma moral y pueden exponerse a distintos tipos de consecuencias, dependiendo de qué tan fundamentalista sea la sociedad en que vive. ¿Cierto? Van al pueblo de Israel. Una mujer extranjera va a ir al cótel, ¿cierto? A orarle a Hashem y va en minifalda y va en ombliguera, así con un descote en su pecho bien pronunciado. Y la blusa es acá de tiras. ¿Qué es lo primero que hacen allí? No la dejan pasar. Llaman al ejército, llaman a la policía. Y esta mujer puede llegar a tener problemas jurídicos porque se está presentando de un concepto de una forma inmoral, de acuerdo a las leyes y a los estatutos del pueblo en Israel. Ahora yo pregunto, si caminamos de acuerdo a las palabras de la Torá del Eterno, necesitamos nosotros mirar los conceptos morales que el Eterno nos pone en la palabra para dirigirnos y guiarnos conforme a estos, de acuerdo a los conceptos morales que el Mesías Yeshua puso allí. Y si usted quiere mirar un poco más el concepto moral de lo que Yeshua puso allí y cómo Pedro también habló, lo invito a que lea Corintios, los libros de los Corintios y mucho más. Timoteo nos habla los conceptos de cómo deben ser los hombres para servir frente a Hashem, cómo las mujeres deben guardarse cuando están delante del Eterno.
¿Por qué es importante esto? Porque nosotros debemos seguir los principios morales de la Torá. Esto es lo que estamos nosotros siguiendo. Necesitamos seguir los principios morales de la palabra del Eterno y no de las del mundo. Si estás caminando en la palabra de Hashem, necesitas caminar en el concepto moral que Él está mostrando. La palabra inmoral e inmoralidad, así como sus contrarios moral y moralidad, provienen del latín moralis, relativo a las costumbres, y su equivalente es griego. Y era, de acuerdo al concepto equivalente griego, etikos. De modo que en principio lo inmoral es aquello que atenta contra las buenas costumbres, o sea, contra el modo en que las cosas se suelen hacer en una cultura dada. Sin embargo, en la actualidad el término moral se entiende a la luz de la separación entre lo bueno y lo malo, siendo normalmente lo moral aquello que dicta la costumbre. Por eso tenemos tantas luchas en nuestra sociedad. Porque ellos están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Están cambiando el concepto moral del Eterno para el concepto moral del mundo. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos mucho. Muchísimo. No debemos dejarnos confundir de esto. Es la verdad. Mire, hermanos solteros, chicos y chicas. Si ustedes consiguen una novia o un novio que está fuera de los parámetros morales del Eterno, no esperen nada diferente a lo que ellos tienen en su concepto moral afuera. ¿Qué es? Salen de novios un mesecito, algunos esperan un mesecito, otros de pronto un par de días o semanas, van y comen heladito y todo eso, todo muy chévere. Piquito va, piquito viene, agarradita de la mano y después le dice, ¿cuándo vamos a estar los dos? Es que yo ya le tengo unas ganas. O de pronto ni le dice, de una vez le va mandando la manito a la pierna y así. Es la verdad. Y hombres, ustedes dicen, uy, no, a nosotros no nos pasa eso. ¡Ja! Esas moabitas son, yo creo que como las que hablaban en Pinjas. Ya hoy en día el hombre no necesita decirle a la chica, venga, ¿y qué hubo para cuándo? Ya la chica le va a decir, papito, ¿y qué? Está demorado, mijo. Es la verdad. Porque cambiaron los conceptos de la moralidad. Y de acuerdo al concepto de Strong, ¿cierto? Hay una concordancia en Strong. Mire qué quiere decir inmoralidad. Y la inmoralidad nos habla, de acuerdo al concepto de Strong, que también es contaminación. Cuando nosotros dejamos contaminarnos nuestros conceptos morales de las cosas del mundo, es cuando la persona empieza a cambiar su concepto de pensar y piensa que en los caminos de la Torá se maneja la misma parte moral que en los caminos del mundo. Y no es así. Nosotros no podemos negociar eso. La iglesia de los Corintios tenía un gran problema. Esta semana en las oraciones de la mañana hemos leído ese libro. ¿Qué gran problema tenía esta congregación de los Corintios? Y el problema era ese. Los hombres se querían vestir como mujer. Entonces habla el libro de los Corintios y le decía, el hombre no se ponga velo sobre su cabeza. Y hay muchos que dicen, no se ponga los velos sobre su cabeza, usted no debería ponerse un talit cuando usted va a orar. No, el texto no está hablando de un talit. El texto está hablando que en los tiempos de la iglesia de los Corintios, cuando salían los hombres a la guerra, el más aguerrido eran los que daban espada y todo esto en los romanos, pero estos hombres también tenían un problema, y el problema era que el concepto del homosexualismo también se empezó a levantar en los tiempos de Grecia, y estos hombres se cubrían con cosas que eran de las mujeres, para dar a entender a otros hombres que ellos eran ¿qué? Gays. Y estos hombres habían permeado las comunidades y estaban entrando en las comunidades, o sea, habían gays dentro de las comunidades. ¿Malo que hayan gays? Depende. Si el gay quiere transformar
su concepto moral a los conceptos morales de la Torá y encaminarse como el Eterno dice, no está malo. Lo malo es que ellos quieran entrar para que ellos convertirnos a lo que ellos hacen. Eso es lo malo. Y eso es lo que sucedió en los Corintios. Pero también sucedió otra circunstancia allí, como le pasaba a estas mujeres. Se levantaron las mujeres y las mujeres querían ser las mujeres cabezas que mandaban sobre todos los aspectos del estudio de la palabra y muchas otras cosas más. ¿Está mal que la mujer ayude a liderar y a guiar las cosas del Eterno? No. ¿Saben qué está mal? Lo que sí está mal es que las mujeres se levanten por encima de los hombres y quieran guiar a todo el mundo de acuerdo al concepto y la visión de ella. Eso está mal. La intención es incorrecta. ¿Por qué? El Mesías también nos habla al respecto de ello. Creo que en Filipenses. Ahí me corrigen. Yeshua le dijo, el Mesías es la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer es su esposo. ¿Y quién es la cabeza del Mesías? El Eterno. Todo tiene un orden, todo tiene un fin, todo tiene un cauce. Ahora miremos la palabra mancilla. Entonces vemos que los conceptos inmorales son aquellos que nos sacan de los conceptos morales del Eterno. No podemos negociar eso. No nos está hablando solo de adulterio y fornicación. La inmoralidad nos puede hablar de muchas cosas en nuestra vida. La inmoralidad es extremadamente amplia y depende en cómo nos movamos. La música que escuchemos, si no va acorde a lo que el Eterno quiere en su lineamiento para que caminemos en santidad, es algo inmoral. Y recordemos lo que la palabra nos dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? El Eterno. Si en nosotros hay algo de inmoralidad, empecemos a meditar y saquémoslo de nuestras vidas. Porque sobre esas cosas no va a juzgar el hombre, sobre esas cosas va a juzgar Hashem. Sobre el concepto inmoral de estos dos individuos no juzgó el pueblo. ¿Quién juzgó? El Eterno fue el que entró y le dijo: Pinjas, yo te voy a dar mi pacto de ¿qué? De paz. Y sobre ti va a haber un sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Porque te levantaste contra los conceptos inmorales de ese pueblo para conservar el concepto moral de nosotros. O sea, la tradición que yo te di desde los tiempos de Abraham. Ahora, la palabra mancilla. Esta está relacionada con actos que generan deshonra en la persona. Es decir, que es una persona que pierde su valor, su pudor, que pierde su autoestima. Y segunda de Pedro 2, 18 al 19 nos dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad a los que hace poco escaparon, de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Así que todo aquel que sucumbe de acuerdo a unos conceptos morales del mundo, pasa a ser esclavo ¿de qué? De aquel que le conquistó. Necesitamos cortar las cosas de raíz en nuestra vida. Necesitamos cortar todas las cosas de raíz, porque quien se enseñorea de nosotros es todo aquello que nos hizo a nosotros caer. Y aquí les pongo un ejemplo. El hombre que es adúltero, cae ese hombre en el adulterio y empieza por ese camino del adulterio, ¿cierto? Entonces cayó. ¿Por qué? Porque empezó a hacer algo inmoral de acuerdo a sus principios. Y segundo, empezó a ser esclavo, o sea,
cayó en la mancilla de esa esclavitud y no quiere salir de ahí. La pasa tan bueno con la chica de 19 años que no quiere salir de ahí. Entonces, el texto nos dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mientras deseos carnales, por sensualidad los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le, ¿qué? Que le ha vencido. Hay muchos que están esclavos y son amancillados aún dentro del entorno que conocen la palabra del Eterno. Hay muchos que son esclavos de cosas que tienen en su vida y las tienen ocultas y empiezan de una u otra forma a manipular a otros para que caigan en esa esclavitud. Hay muchos que por los errores de interpretaciones de la Torá llevan a otros a que caigan también en los errores y caigan en mancillas en sus vidas. Es una realidad que está pasando. Es una verdad que sucede alrededor de nosotros. ¿Por qué Hashem no condenó este acto o impulso violento que ejecutó Pinjas? Bueno, vemos que porque él tuvo las pruebas fehacientes para mostrar que este acto fue correcto. Y eso lo vemos en Números 25:8. Fue detrás de ellos, los vio, los clavó. Y yo creo que Pinjas tuvo más de 2 testigos. Más claro no canta un gallo, dicen por ahí. Estaba ahí. ¿Verdad? Ahora, es importante ver algo que dice Números 25:3, que se apegó Israel a Baal peor. Y aquí vemos a qué se apegó Israel a Baal peor. El mundo está pegado a estas dos cosas. Estas son las dos columnas centrales a las que el mundo, la sociedad de hoy en día se ha pegado. Y dice el libro de Jueces 2:13, nos dice a qué se apegó. Jueces 2:13 nos dice, y dejaron al Eterno y adoraron a Baal peor y a Astarot. Astarot nos habla de dos conceptos y de dos potestades o demonios. Encontramos por un lado a Baal y nos hace alusión al dios del ¿qué? Del poder económico, del dinero. Pero también encontramos aquí otro dios y dice que es el dios de Astarot. Los madianitas o las madianitas eran muy astutas ¿en qué? En el dinero. Pero también eran astutas ¿en qué otro concepto? En el concepto de el libertinaje sexual. Y hoy en día, ¿qué es lo que el mundo vende? El que tiene plata, marranea, dicen por ahí, ¿cierto? Y hay otros que dicen, yo tengo plata y me levanto a la vieja que yo quiera. ¿Es así o no? Y estamos viendo cómo esos dos pilares se están cimentando fuertemente en el mundo entero. No es solo en la nación donde nosotros nos movemos, sino en muchos lugares. Se está moviendo ese concepto. Y dicen que este tipo de demonio se alimenta de la sevicia, la lujuria y las pasiones desenfrenadas fuera del marco matrimonial divino que Hashem implantó desde Bereshit y lo mostró con Adán y Java. Tanto para el que está casado como para el que está soltero. Primera de Corintios 6, verso 9. Nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino del Eterno? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
Y Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. Primera de Corintios 6:9 y Judas 7. Podemos ver también otros textos como en Efesios 5:5, Hebreos 13:4, el libro de Revelaciones 21:8, 22:15 también, hace referente al pecado de la homosexualidad. Y en todos esos 4 casos citados, la fornicación sufrirán bajo la ira feroz del Todopoderoso, debido a ¿qué? A su inmoralidad sexual. Inmoralidad. Es importante que miremos los conceptos morales del Eterno en nuestros tiempos. Porque creo que a veces nosotros podemos estar haciendo cosas inmorales, desconociendo que no son morales para el Eterno. ¿Sí me hago entender? Podemos estar ejecutando cosas inmorales, desconociendo lo que es moral para el Eterno. Y debemos cuidarnos mucho, mucho nosotros de esas cosas, muchísimo, de verdad. La línea es tan delgada que creo que a veces podemos hacer cosas inmorales desconociendo que no son morales para el Todopoderoso. Con quien nosotros estemos sentados hablando. Eso es sumamente importante. Dice la palabra, no te sientes en silla de escarnecedores. Y a veces nosotros nos sentamos con algunas personas que hablan de una serie de cosas inmorales para nuestra forma de vida, pero que para ellos es normal. Hombres, con todo respeto, que desnudan a las mujeres con todo su pensamiento y su forma de expresarse hacia los demás. Mujeres que la pidan a todos los hombres como si todos los hombres tuvieran los conceptos inmorales del mundo, y no es así. Familias que descuartizan el concepto de la familia de acuerdo al Eterno. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de los conceptos inmorales que ven en el mundo. Hoy en día dicen que una familia de homosexuales o de lesbianas tiene más tiempo de duración que una familia tradicional de esposo y esposa. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de mostrar los conceptos inmorales de esa familia. El hombre es maltratador, golpea a su esposa, golpea a sus hijos. Fuera de que los golpea y todo esto, no es responsable en su casa. Y fuera de todo esto también le gusta conseguir amante. ¿Cierto? Y tiene amante, la de turno en el momento. O también pasa a la viceversa. Hay mujeres que también ahora golpean a los hombres. Y se está viendo el concepto que las mujeres ahora pueden tener muchos esposos o maridos. Y se está viendo esos conceptos inmorales. Y los gays y las lesbianas y todo este tipo de personas se han levantado y dicen, nosotros tenemos el prototipo de familia que más dura. Los que de verdad buscan construir hogar. Los que sí pueden dar un tipo de vida mejor a estos jóvenes. ¿Por qué no nos los dan en adopción? ¿Sí o no? Dice Apocalipsis 2, verso 14. Mensaje a la congregación de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, o sea, la idolatría, los sacrificios a los falsos dioses y la entrega a estos dioses, que enseñaba a Baal a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Nosotros tenemos que ser celosos con las personas que están alrededor de nosotros, aún con las personas que están dentro de las comunidades. Por eso es sumamente importante que la familia sea pastoreada. Dice la palabra
que la oveja escucha la voz de su pastor. ¿Y qué hace la oveja? Va detrás del pastor. Esto no es para chisme, eso es para liberación. Nosotros necesitamos conocer la raíz de muchas cosas para poder ser efectivos y ayudar a obrar una libertad verdadera y real. En este día de ayuno yo les conté un testimonio mío, personal, familiar. Y esto no es para avergonzar ni nada de esto, sino todo lo contrario. Esto es para cambiar el concepto moral de ellos al concepto moral del Señor. Mi mamá o mi abuela de bendita memoria tuvo 12 hijos vivos y fallecieron 2 mellizos y uno más. En total tuvo 15. Y de los 15, 12. De esos 12, mi madre es una de los casi últimos hijos y pues mis tíos y todos son los primeros. Y resulta y pasa que algunos tíos vivieron su vida militar y tristemente a veces la vida militar en Colombia, no sé si en todo lado, a veces genera por el entorno moral que tienen ellos muchas cosas inmorales. No todos mis tíos, bendito es el Eterno. Mi abuela les inculcó la palabra de Hashem y algunos de ellos caminan en los caminos de la palabra y sirven al Eterno en Colombia, en otros lugares. Pero otros, poquitos, contados con la mano, poquitos, por su vida no siguieron esto. Se fueron a los conceptos morales de ese entorno social. Entonces, ejemplo, tengo un tío que tuvo 5 mujeres. Y con las 5 mujeres, con la que menos tuvo hijos, creo que fue con una, que fueron 3. Pero con otra tuvo 5 hijos, con otra tuvo 3 hijos, con otra tuvo 4 hijos y así. Entonces, yo vengo de una familia así. Cuando mi abuela partió de este mundo, eso fue así. No cabían. Y personas que tú veías y no sabías qué era. Pero eran familia. Y ahora esa familia o esos primos ya tienen esposos y ya tienen hijos. Y esos hijos ya tienen hijos. Entonces yo ya he conocido los hijos de mis primos. Una familia grande. Y mi mamá me llamó cuando yo tuve unos 18, 19 años y me dijo, ven hijo, yo quiero decirte algo. Yo sí, mami, claro que sí, mami. Tú no puedes seguir este camino de estos tíos que hicieron esto que no estaba bien. Nunca sigas esto. No sigas los caminos de que tienes una mujer y con esta mujer dejas 2, tienes otra y con esta dejas 3, sácales con otra y con esta tienes No, tú nos tienes que cortar esas cosas. Eso me quedó supremamente marcado a mí en la mente. Y yo dije, sí, madre, ¿sabes que sí? Y lo corté en mi vida. Y dije, sí, yo no quiero ese prototipo de vida para mí. No es correcto. No es correcto. Y nosotros necesitamos identificar cosas así para empezar a cortar de raíz algunas cosas que van como ataduras en nuestra vida. Esta es una realidad espiritual. Pinjas no solo atravesó a estos 2 hombres. Pinjas cortó un concepto espiritual que se iba levantando en el pueblo y la Torá nos dice cuántos murieron por la plaga de Hashem. Y no fue 1 ni 2, fueron muchos los que murieron por la transgresión con las mujeres de Moab. A veces pasamos ese texto muy de ligero y creo que en el entorno de las comunidades del Eterno hay muchos que están cargando plagas porque no han querido cortar las cosas de raíz en su vida. No han querido ser abiertos con responsabilidad, pero no han querido ser abiertos para que de verdad llegue algo puntual a su vida y corte todo aquello que sobra, que no está ahí y que nosotros cargamos.
La Torá nos dice que Hashem bendice a aquellos quienes caminan en sus caminos hasta cuántas generaciones. Bendice hasta 1000 generaciones. Pero que Él condena a aquellos que no van acorde a los conceptos de su palabra hasta la ¿qué? Tercera y cuarta generación. ¿Qué generación eres tú? ¿Y qué cosas tu generación pasada ha hecho y tú necesitas cortar para ser diferente? Hay cosas inmorales que necesitamos cortar en nuestra vida. Y no porque nosotros la hagamos, sino porque ese es un concepto y una realidad espiritual que se multiplica. El virus en nuestro cuerpo no se ve, pero no con esto no quiere decir que no esté ahí. Ahí está presente. Y nosotros necesitamos cortar eso en nuestras vidas. Así que te invito a que abras tu corazón y que permitas que Hashem corte eso en tu vida, para que tú no sigas cargando la iniquidad, sino que Él obre de acuerdo a los conceptos morales que nos está enseñando en la palabra y que transformemos todo nuestro pensamiento y nuestro ser. Yo no sé qué luchas puedas tener, hermano. Esto no es para avergonzarnos, sino esto es para pedir la libertad del Eterno, que Él obre libertad en nuestra vida, que obre la libertad en todo nuestro ser. Necesitamos su mano y si tú tienes ahí algo, vamos a orar y habla con el Señor, que Él corte esas cosas. Y que si no sabes, no entiendes, no tienes muy claro qué es lo que sucede, pero ves que a veces vas en un círculo vicioso, entra en ayuno y en oración y pide a Hashem que revele a tu vida qué es lo que sucede ahí para que seas efectivo y cortes esas cosas que están en ti. Bueno, Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua, Señor, que tú abras los ojos del espíritu de cada uno de nosotros. Revélanos, Señor, toda aquella cosa oculta que tal vez nosotros no tenemos claro, pero que ha causado en nosotros, Señor, daños inmorales que van en contra de los conceptos morales de tu palabra. Todas aquellas cosas, Señor, que han causado daño en nuestra vida, que no nos permite avanzar correctamente delante de ti, pero que necesitamos de tu mano para poder ser libre de estos. Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdanos a cortar de raíz toda aquella cosa que no te agrada, toda aquella cosa que nos ha llevado, nos ha impulsado, que nos mantiene en círculos viciosos en nuestra vida y que no nos permite avanzar, Señor. Padre, tú conoces todo de nosotros. Has conocido, Señor, a los padres de nuestros padres, de los padres de los padres. Ayúdanos, Padre, a cortar todo esto. Queremos caminar en los caminos de tu palabra. Queremos caminar en los caminos de santidad, Padre. Como bien tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Queremos ser santos, Señor, para poder contemplar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a ser libres de todo esto. Yo no conozco, Señor, muchas otras cosas de mis antepasados. Tal vez mis hermanos no conocen muchas otras cosas de sus antepasados, pero te pedimos que nos ayudes en el nombre de Yeshua a limpiar y a rectificar todo esto que no te agrada, para ser libres completamente, Padre, libres completamente, Señor, en el nombre de Yeshua. Padre, muéstrale a cada uno de mis hermanos, revélales a su mente, a sus corazones, Señor Todopoderoso, a cada uno de los hermanos que escuchen esto, Padre, revélateles en el nombre de Yeshua y muéstrales, Señor, que tienen que cortar, que tienen que cambiar, que tienen que transformar para ser personas moralmente correctas, como tu palabra nos muestra. No permitas que caigamos en la inmoralidad, que caigamos, Padre Todopoderoso, en estas cosas incorrectas que nos alejan de ti y que levantan juicio a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor. Háblanos y muéstranos.
para que nosotros cambiemos, Señor, y caminemos correctamente delante de ti. Como dice tu palabra, que tu palabra sea la luz en medio de nuestro camino, para que no caigamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos conduzcamos por la luz sublime que nos enviaste por medio del Mesías Yeshua, quien obra salvación en todo aquel que se acerca y reconoce que necesita de ti. Amén y amén.